los primeros en recurrir a la educación a distancia. Las universidades no lo pensaron dos veces y en marzo del año pasado decidieron suspender las clases presenciales debido a la pandemia por COVID-19. Desde allí han pasado ya 1 año y 4 meses en que por medio de plataformas como Zoom han continuado con la actividad académica, con todas sus ventajas y también problemas. Si bien originalmente el plan paso a paso consideraba el regreso a clases presenciales desde la etapa 4, con la actualización que aplicó el Ministerio de Salud, ahora pueden hacerlo desde la fase 2. Y aunque no se hubiera modificado, ya muchas comunas del país están en fase 4 o muy cerca de ella. Hoy la Superintendencia de Educación Superior busca que los recintos de educación superior reabran sus puertas resguardando siempre el distanciamiento físico de 1 metro lineal, la utilización de mascarillas y también una ventilación adecuada. Así incluso no se impone un aforo máximo. ¿Están preparadas las universidades para retomar la normalidad? ¿Qué pasa si un establecimiento prefiere continuar ahora a distancia por el resto del año? Son parte de las dudas y consultas que hoy en Dime UAP conversaremos con el Superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Dime UAP. Teníamos ya la presentación, hemos hablado otras veces de educación, pero hoy queremos hablar lo que pasa con la educación superior. Para eso, ya lo decíamos, nos acompaña el Superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés, quien está acá acompañándonos en el estudio de UAP TV. ¿Cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Igualmente. Bueno, presentábamos el tema de grandes rasgos porque las universidades al principio de la pandemia no tuvieron muchos problemas para poder decir, ok, recurramos a la tecnología, hagamos clases a distancia. Pero hoy ya con tanto tiempo parece que estamos ya en la opción de poder regresar presencialmente. ¿Están algunas universidades ya habilitando sus puertas para que puedan ingresar físicamente los estudiantes? Sí, efectivamente hay muchas casas de estudio, no solo universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que ya están adoptando medidas para ir normalizando la forma de impartir la educación, ¿no es cierto?, volviendo a la presencialidad. No sé si te puedo contar un poco el rol que tenía esta superintendencia en todo esto desde que partió la pandemia. Nosotros somos una superintendencia nueva, claro. No nos conocen mucho todavía, nosotros partimos a funcionar el año 2019, prácticamente debutamos con la pandemia del COVID-19, ¿no es cierto? Y apenas nosotros nacemos, apenas comienza el COVID, esta superintendencia con las facultades que tiene, emite una circular en donde insta a las instituciones, a las universidades, como te decía, a los institutos profesionales y los centros de formación técnica a continuar prestando el servicio educativo, a continuar haciendo las clases, pero de manera distinta a la presencial, porque obviamente estamos en una situación muy compleja en la pandemia. Sacamos ese circular y tiempo después sacamos un plan de fiscalización para ver efectivamente cómo las instituciones se fueron adaptando y cómo continuaron prestándole el servicio educativo a todos sus estudiantes. Desde ese momento, que ya pasó, como dices tú muy bien, 1 año, han pasado muchas cosas, la situación sanitaria ha ido evolucionando, la autoridad sanitaria también ha adquirido cierta expertise que se materializa finalmente en el plan paso a paso y que les permite a los expertos, a la autoridad sanitaria, determinar la situación particular de cada una de las comunas. Entonces nosotros en noviembre del año pasado dictamos una nueva circular que son vinculantes para las instituciones de educación superior, o sea, en el fondo son instrucciones que dicen que en la medida de lo posible, si es que la situación sanitaria lo permite, muy vinculado con el plan paso a paso, tienen que empezar a normalizar. Entonces lo que estamos haciendo ahora como superintendencia es justamente, pasado todo el primer semestre del año 2021, ¿no es cierto?, es establecer o lanzar un plan de fiscalización a todo el sistema de educación superior, a todas las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica para ver qué planificaciones tienen y qué medidas están aplicando, implementando para ir normalizando la forma en que prestan los servicios educativos. Esa es parte de la fiscalización que se ha hablado durante las últimas semanas. ¿Qué implica la fiscalización para los establecimientos que, por ejemplo, quieran seguir ahora bajo la modalidad online? Sí. ¿Qué podría pasar con ellos? Sí, eso es súper importante aclararlo.
desde el rol que tenemos nosotros. Nosotros obviamente vemos que las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica cumplan con las leyes y normas que les aplican, ¿no es cierto? Además que gasten los recursos en los fines que les son propios, pero una de las principales tareas que nos entrega la ley es justamente ver cómo las instituciones de educación superior respetan las condiciones y modalidades convenidas con sus estudiantes, los compromisos que tienen con sus alumnos, ¿no es cierto? Y obviamente aquellas instituciones que tienen originalmente convenido con sus estudiantes la presencialidad y en la medida que la situación sanitaria lo permite, como bien tú decías al principio, la autoridad sanitaria dice que desde fase 2 las instituciones pueden empezar a realizar clases presenciales, efectivamente las instituciones están obligadas a hacerlo. Y ahí en este plan de fiscalización, nosotros el llamado que estamos haciendo es que cada una de las instituciones cuenten con las planificaciones y adopten las medidas necesarias para ir progresivamente volviendo, retornando a esta presencialidad, ¿no es cierto? Esto tiene que ser obviamente con una serie de resguardos, cumpliendo las directrices de la autoridad sanitaria, pero también tiene que ser flexible. Porque, pero ahora entonces estamos viendo prácticamente lo que estamos haciendo es recabando información acerca de cuáles ya podrían volver. No hay una certeza, por ejemplo, con respecto a la cantidad de recintos universitarios que pueden efectivamente estar haciendo hoy clases presenciales. O sea, efectivamente cualquier institución o sede de institución, porque hay muchas instituciones que tienen muchas sedes que se encuentran ubicadas en comunas desde fase 2 en adelante, pueden hacer clases presenciales, cumpliendo con todos los protocolos y con todas las medidas y directrices de la autoridad sanitaria. Entonces, nosotros en la etapa que estamos ahora del plan, estamos viendo qué es lo que está haciendo cada una de las instituciones, ¿no es cierto? Y ahí vamos nosotros a lograr identificar efectivamente qué instituciones están adoptando las medidas, están haciendo los esfuerzos para volver a esta presencialidad. Porque aquí, si es que hay un compromiso con los estudiantes, una obligación o han convenido con sus estudiantes en presencialidad y se está cumpliendo de manera distinta, aun cuando en circunstancias que sí pueden hacerlo presencialmente, efectivamente a través de este plan nosotros lo vamos a lograr identificar y puede llevar a ciertas consecuencias. O sea, la ley incluso establece la posibilidad de esta superintendencia de aplicar sanciones en caso de que no se hagan los esfuerzos necesarios. Y por eso también se han ido aplicando o se han ido notificando algunos reclamos con respecto a cómo se ha ido funcionando en este tiempo. Pero antes de entrar a eso, superintendente, también me gustaría entender esta parte del plan que no considera un aforo máximo, pero que sí implica que tiene que haber al menos 1 metro de distancia lineal entre las personas. ¿Cómo la universidad entonces pueden determinar a cuántos estudiantes van a llamar, si van a ser, por ejemplo, por grupo, a cuántos pueden tener dentro de su sala de clase? ¿Se les deja a ellos la responsabilidad de medir sus metros cuadrados y ver cuántos alumnos caben? ¿Cómo tiene que funcionar eso? Sí, súper importante primero comentarte que el plan de fiscalización no es el que establece los aforos de las medidas, sino que este es un protocolo que tiene el Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Y ese obviamente no establece un aforo máximo, pueden haber esta cantidad de personas, sino que te establece, como bien tú dices, distanciamiento, medidas de ventilación, uso de mascarilla obligatoria, también registros para llevar la trazabilidad de quienes van de manera presencial, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace este plan nuestro es justamente ver cómo las instituciones, de manera progresiva, esto no es de un día para otro que tienen que estar todos los estudiantes, porque obviamente están estas restricciones, cómo las instituciones, en virtud de su autonomía, van progresivamente volviendo este segundo semestre a la presencialidad. Entonces ahí son las propias instituciones las que tienen que definir quiénes empiezan y cómo esto va en el fondo normalizando hasta ya llegar a la normalidad total. Súper importante ahí que en este plan de fiscalización y en las circulares que yo te comentaba al principio, nosotros hemos llamado a las instituciones a priorizar. Obviamente, nosotros tenemos un sistema de educación superior en Chile que es súper diverso. Nosotros tenemos universidades grandes, universidades pequeñas, centros de formación técnica, institutos profesionales que están ubicados en regiones. Entonces, privadas, en virtud... estatales. Claro, o sea, en el fondo aquí es muy heterogéneo y en virtud de las realidades particulares de cada una de las instituciones, ellos tienen que ir planificándose y adaptando las medidas para ir volviendo, normalizando, ¿no es cierto? Y ahí nosotros hemos llamado a priorizar. Y obviamente en esa priorización una institución, dentro de las autonomías que te cuento que tienen que decir, obviamente, aquellas materias, aquellas actividades académicas que son eminentemente más prácticas, que requieren de la presencialidad para efectivamente desarrollarse mejor, como los talleres, los laboratorios. Porque así es uno de los puntos también más complicados de poder abarcar desde la distancia, digamos, a través de internet y también con las plataformas para poder comunicar y hacer las clases. Justamente acerca de eso quiero acompañarlo a revisar una declaración que obtuvimos de el rector de la Universidad, Alberto Hurtado, Eduardo Silva, quien habla específicamente también acerca de ese punto. Escuchemos. Saber que ese retorno gradual, progresivo, que esperamos sea el máximo posible de presencialidad, tiene que ser absolutamente compatible con el resguardo sanitario y las condiciones particulares de cada una de nuestras universidades.
hay un pool de acciones que, respecto sobre todo los estudiantes, nos obligan y nos impulsan a desarrollar las actividades prácticas que no pueden ser sino realizadas presencialmente. Bueno, ahí está lo que él planteaba también. Se hace hincapié justamente en ese punto, en aquellas actividades que no pueden realizarse desde casa. Él también es rector de la Universidad Alberto Hurtado, también pertenece al CRUCH, al Consejo de Rectores de Universidades de Chile, está como encargado de la Comisión de Vicerrectores de Académicos del CRUCH. Y ahí también nos comentaba, ha intentado ir desplegando, ir visibilizando este plan de que se vaya sociabilizando y las universidades pueden ir conociendo de qué manera pueden volver o no. Ahí hay un punto que me gustaría tocar. ¿Cómo cree usted que van a ser los profesionales del futuro? Jugando también quizá un poco la ficción, pero dentro de este margen en que muchos han tenido que educarse a distancia y donde las carreras que implican un contacto con otro no se están ejerciendo de esa forma. Bueno, es una pregunta súper interesante. Yo lo que le puedo decir al respecto es que efectivamente el año pasado, que fue prácticamente en su totalidad de manera online, nosotros hicimos una fiscalización bastante completa a más de la mitad de la matrícula de educación superior, las instituciones que nosotros fiscalizamos, y más de un tercio de las instituciones, y vimos que hubo una rápida adaptación a los mecanismos online. Pero obviamente eso no significa que aquellas instituciones que su modalidad es presencial tengan exactamente las mismas características que si lo están entregando de manera no presencial o semipresencial, ¿no es cierto? Entonces, por eso también una de nuestras motivaciones para lanzar este plan de fiscalización ha sido justamente nuestra preocupación respecto a que cada uno de los estudiantes adquiera aquellos elementos que las instituciones se comprometieron con ellos, sus perfiles de egreso, ¿no es cierto? Entonces, esto pone también un poco de presión al sistema para, en la medida de lo posible, que la situación sanitaria se los permita, ellos ir normalizando, dice el rector gradualmente, precisamente nosotros estamos de acuerdo con eso, pero obviamente adoptando todas las medidas para que esto se haga de la mejor manera posible. Ahora, superintendente, dentro de estas denuncias o reclamos que recibe la superintendencia o que recibe el organismo de educación, hay un 50% que tiene que ver con fundamentación académica. Me gustaría que nos contara un poco acerca de eso. Sí. ¿Cuáles son estos reclamos? ¿Qué es lo que los estudiantes están levantando dentro de esta modalidad a distancia? Sí, bien, el tema de los reclamos y de las denuncias, que nosotros, aprovecho de pasar el dato, porque como superintendencia somos nuevos, no todos nos conocen, nosotros tenemos la posibilidad de recibir los reclamos y las denuncias de los estudiantes o de los distintos miembros de las comunidades de las instituciones para poder obviamente intervenir en caso que haya infracción a la ley o incluso de mediar, ¿no es cierto? Nosotros desde que partió la pandemia hemos recibido aproximadamente 7.000 reclamos, de los cuales aproximadamente un 80% dicen relación con aquellas materias que se han visto más afectadas por situaciones de pandemia. Si me hacen decir cuáles son esas principales materias, principalmente hay una disconformidad por parte de estudiantes por la forma en que se le está impartiendo la educación. O sea, estudiantes que pues esto no necesariamente es el tema de las prácticas, eso también es un grupo súper relevante, ¿no es cierto? Pero hay estudiantes que efectivamente sienten que lo convenido con la institución, con la universidad, con el instituto profesional o el centro de formación técnica, justamente tiene ciertas características que por la situación de pandemia no se ha estado cumpliendo. Entonces, esto también ha sido uno de nuestros principales motivos por los cuales nosotros lanzamos este plan de fiscalización que estamos ahora desarrollando. Además, hay otras temáticas que dicen relación también con esto, como por ejemplo las dificultades de retiro o suspensión de clases, estudiantes que producto de que no se les está entregando la educación de la misma forma que originalmente convinieron, el cobro de aranceles se mantiene igual, y eso son, y obviamente... ¿Y debería haber una diferencia ahí? Si, por ejemplo, yo como estudiante pacté mis clases presenciales con aranceles que uno sabe que tampoco son muy baratos, o sea, hay un pago ahí que es un peso para la familia o para el estudiante que tiene que estudiar y trabajar a la vez, hay un costo ahí. Si yo no recibo la educación dentro de ese acuerdo que hice yo, ese contrato, ¿puedo reclamar? ¿Puedo pedir que me bajen el arancel de lo que estoy pagando? Sí, a ver, lo que pasa ahí es que la institución tiene las razones para no estar impartiendo presencialmente, porque efectivamente esto es una pandemia que ha golpeado a todos los sectores, a todas las personas de distinta manera, pero a las instituciones también. Efectivamente, si la institución está haciendo todo lo posible para entregar de la mejor manera y en la medida de que las condiciones sanitarias lo permiten, van normalizando, no debiese haber un tema con el tema de los aranceles, porque obviamente se resguarda que los
estudiantes adquieren aquellas características que la propia institución se comprometió a entregarles, ¿no es cierto? Acá estamos en una situación de emergencia sanitaria que todos conocemos. Esto no es una situación como que una institución de un minuto a otro, sin ninguna razón o sin ninguna causa, pasó de ser presencial a no presencial. Entonces, bajo en este contexto, no habría una baja de arancel ni nada. No debiera haber, pero es súper importante por eso también, que en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, las instituciones vayan normalizando progresivamente la forma de entregar la educación. Eso es súper importante. Y obviamente es parte del rol de esta superintendencia velar porque se cumpla con lo comprometido con los estudiantes. Entonces, ahí está nuestro plan y ahí está el rol que nosotros vamos a tener durante todo este segundo semestre, sobre todo las instituciones de educación superior del sistema. Y ahora, por lo mismo, también le quiero invitar al superintendente que revisemos unas declaraciones, porque estuvimos conversando con algunos estudiantes que están finalmente dentro de esta situación. Algunos que preferirían seguir desde casa, otros que necesitan el contacto y preferirían también volver de manera presencial. Revisemos lo que nos contaron. En lo personal, para mí las clases online han sido un alivio, porque a pesar de las dificultades que hay de conectividad, de salud mental, de problemas físicos que esto genera, han sido un alivio porque me han permitido trabajar, y creo que abre una puerta a un problema mayor respecto a la cantidad de estudiantes que trabajan día a día para poder solventar sus vidas, solventar muchas veces sus carreras. A la vuelta a clases presenciales yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que si bien las universidades han hecho un esfuerzo por entregarnos la mejor educación posible dentro de la pandemia, nunca es igual, no se equipara a lo que es estar en vivo en clases con el profesor, con tus compañeros. Son finalmente distintas experiencias con respecto a lo que ha sido la pandemia, y por lo mismo también me gustaría preguntarle al superintendente cuál es la notificación que se ha hecho, por ejemplo, de la situación que tienen hoy los estudiantes. Hemos conocido algunos estudios, no necesariamente muy formales ni muy cerrados, tampoco que provengan necesariamente desde la autoridad, pero donde se ha dicho que una gran cantidad está sufriendo trastornos de, por ejemplo, de ansiedad o de angustia por tener que estudiar bajo esta modalidad. ¿Qué ha recabado la superintendencia con respecto a ese tipo de problemas? Sí, bueno, aparte de los estudios y todo eso, nosotros, como comentábamos antes, tenemos un súper buen termómetro de lo que pasa en las comunidades estudiantiles, porque nosotros tenemos esta posibilidad de recibir los reclamos y las denuncias de los estudiantes, ¿no es cierto? Y en ese sentido nosotros hemos podido ver que ha habido un crecimiento enorme en la cantidad de reclamos y denuncias justamente de estudiantes o de actores del sistema que no están conformes con la manera en que se le está prestando el servicio educativo, la manera que se le está impartiendo la educación al final, la manera que se le está enseñando. Y eso a nosotros también nos ha hecho vincularlo con otras situaciones, como es la evolución de la situación de emergencia sanitaria, ¿no es cierto? Que ha habido, las cifras están cada vez mejor, el proceso de vacunación que ha avanzado mucho. O sea, hoy en día salían el otro día unos datos del Ministerio de Salud en los cuales el 90% aproximadamente ya tenía una dosis y un 78% tenía ya el proceso de vacunación completa. Entonces, efectivamente, están dadas las condiciones para que las instituciones empiecen a implementar las medidas necesarias para empezar con este retorno progresivo. Y eso nosotros lo vemos, volviendo un poquito al principio de tu pregunta, nosotros lo vemos con la cantidad de reclamos de denuncia que se han presentado. Nosotros somos una superintendencia nueva y efectivamente no somos tan conocidos todavía, pero ya tenemos un grupo o una cantidad suficiente como para decir que es representativo de lo que está pasando en el sistema de educación superior chileno. ¿Y se podría analizar la situación particular, el estado emocional de los estudiantes ya a partir del retorno? ¿Está pensado hacer algún tipo de encuesta, ir evaluando la condición también con la que ellos se van a enfrentar a este regreso a la normalidad? Sí, de todas maneras, eso es un punto súper importante. De hecho, en este plan no solamente ver si es que están volviendo o no están volviendo, nosotros pedimos otras cosas más, aparte de los protocolos de seguridad sanitaria, etcétera, que tienen que tener las instituciones. Nosotros estamos mirando también los cierres de los años académicos del año 2020, que fue un año súper anormal, cuáles son los estados de avance del año 2021, y aquí decir una cosa que es súper importante, que los principales llamados a resolver y atender los casos particulares que pueden tener estudiantes, como tal vez él, yo no conozco su historia completa, pero son las propias instituciones. Las instituciones, efectivamente, ellas tienen que definir las medidas necesarias para que este regreso progresivo se lleve de la mejor manera posible. Sí, porque ahí también hay un punto, y él plantea que la pandemia, entre comillas, le da la posibilidad de poder hacer las dos cosas a la vez, trabajar y estudiar. Nos vamos a encontrar quizás con más casos de ese tipo. ¿Qué pasa ahí con la flexibilización también que podemos tener, por ejemplo, el año 2020?
¿está considerado también quizás que las universidades no tengan mecanismos tan exigentes para ir evaluando a sus alumnos? Bueno, eso va a depender de cada universidad, pero es súper importante tener algo en claro. En Chile, claro, si bien era incipiente la educación online, es básicamente presencial en la educación superior, obviamente la pandemia debiese empezar a cambiar un poco las cosas. Lo relevante acá para nosotros es que cada institución respete las condiciones originalmente convenidas, los compromisos que tienen con sus estudiantes, ¿no es cierto? Y si ese compromiso era de cierta manera, en la medida que esta situación de pandemia vaya bajando, vaya reduciéndose, las instituciones tienen que honrar esos compromisos. Distinto es que las instituciones, atendido a la experiencia adquirida en este tiempo, ¿no es cierto?, pueden empezar a abrir una serie de programas que sean de manera remota, online, o que entreguen la flexibilidad suficiente a sus estudiantes para atender este tipo de situaciones. Claro, y ahí, como lo decíamos también en algún minuto, vamos a tener estos futuros profesionales también educados desde casa. Lo que hablábamos, incluso también antes de empezar, estos estudiantes que ya están en segundo año, casi a tercer año, podrían no conocer prácticamente a sus compañeros. Sí. O sea, esto va a tener efectos. ¿Cuánto tiempo podríamos estar midiendo ese efecto? ¿Cuánto podríamos saber en qué estado están volviendo las universidades a clase? Bueno, yo creo que medir los efectos al final de lo que ha producido la pandemia, yo creo que es más de mediano a largo plazo, pero obviamente en cuanto a las medidas que hayan adoptando las instituciones para el retorno y qué es lo que están haciendo, cuáles son sus planificaciones, cuáles son sus priorizaciones, porque como tú bien decías, hay estudiantes que están en segundo año y no conocen a sus compañeros, hay instituciones que probablemente van a darle prioridad a ellos. Hay también instituciones que le dan la prioridad a los que están en situación terminal de sus carreras, que no han podido recibirse tal vez porque les falta una práctica o les falta alguna actividad que no se ha podido realizar producto de esta pandemia. Entonces, eso también nosotros lo vamos a estar mirando en este plan de fiscalización y vamos a tener el próximo tiempo información relevante de todo el sistema, qué es lo que está haciendo cada una de las instituciones, ¿no es cierto? Y además este plan considera una actualización periódica. Mensualmente las instituciones nos van a tener que ir informando las medidas que están adoptando para este retorno progresivo. Cuestión que obviamente nosotros analizaremos en su mérito y aplicaremos las medidas que correspondan para poder motivar también a que hagan los máximos esfuerzos para que esto ocurra de la mejor manera. Claro, ahora ya hecha la invitación a que las universidades que, si es que no lo están haciendo todavía, puedan empezar a aplicar modificaciones en su funcionamiento para invitar a todos a retornar de manera presencial, gradualmente, pero presencial. Nos quedamos con esto entonces. Muchísimas gracias, Jorge Avilés, Superintendente de Educación Superior, por acompañarnos acá en Dime UAP. Muchas gracias por la invitación. Igualmente. Bueno, y también nosotros nos vamos ahora a una pausa, pero al regreso vamos a estar conversando de política y lo que ha sido polémico igual durante los últimos días, las repercusiones acerca de no perseverar por parte de la Fiscalía en contra de 34 personas que estaban siendo investigadas en el caso SQM. Vamos y volvemos.